Pues vamos a orar, hermanas. Vamos a pedirle a Dios que sea con nosotros, que pueda compartir, ¿verdad? Las ideas de Dios que hay en su palabra hoy en este día para cada uno de nosotros. Vamos a pedir la guianza de nuestro Dios, de su Espíritu Santo sobre nuestras vidas y que pueda ser de bendición para su vida y aún para otras personas que lo van a escuchar, a lo mejor no ahorita, más tarde, otros días, que pueda ser esta palabra de bendición para nuestras vidas. Así que vamos a orar y ponernos en las manos de nuestro Padre eterno. Amén. Padre, en esta tarde, Dios, te damos muchas gracias por este día que tú nos concedes, Dios. Es un privilegio, es una bendición, mi Padre, el poder tener vida, el poder disfrutar de la vida que tú nos has otorgado este día, porque son nuevas tus misericordias cada día, cada mañana, Señor, y las disfrutamos tu misericordia, disfrutamos la fidelidad que tú tienes, Señor, aun cuando nosotros te fallamos, aun cuando nosotros, Señor, a veces somos infieles, pero dice tu palabra que tú permaneces fiel, tú no te puedes negar a sí mismo a lo que tú eres, un Dios fiel, un Dios misericordioso, un Dios de amor. Y te damos gracias por esta tarde, por este día que nos concedes esta oportunidad de reunirnos a la distancia, Señor, pero con una misma visión, con un mismo propósito de escucharte a ti, de escuchar tu palabra hoy en este día para nuestras vidas. Bendice a mis hermanas, Señor, que ahorita están conectándose, que ya están aquí, Señor, para recibir el mensaje, que seas tú, mi Dios, enseñándonos, hablándonos hoy este día. Ministra los corazones de aquellas mujeres, aún varones, que están con esa necesidad de escuchar tu palabra, que están con ese corazón dispuesto para recibir el mensaje, la palabra que tú tienes para nuestras vidas el día de hoy. Sea tu Espíritu Santo el que ministre los corazones a través de tu palabra, mi Dios, te lo suplicamos. Ayúdame a compartirlo con tu gracia, con tu sabiduría, Señor, con pasión, tu palabra, porque tu palabra es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, como lo dices, Padre, en ella. Gracias, nos ponemos en tus manos y sea bendecido por ti estos momentos. Ahí en sus casas, mis hermanas puedan sentir tu presencia, verte a ti a través de esta palabra, Señor, hablando al corazón, ministrando al alma de cada uno de los que estamos aquí. Tú sabes cómo estamos cada uno, tú conoces nuestros pensamientos, conoces la necesidad del corazón, del alma de cada uno de los que estamos ahorita y aún de los que van a oír después este mensaje, Dios. Seas tú, mi Padre, obrando, ministrando, Señor. Todo lo pedimos y lo ponemos en tus manos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Pues gracias a Dios, hermanas, porque podemos en este día escuchar la palabra de Dios. Es un privilegio, es una bendición. Y el tema que quiero compartirles hoy en esta tarde lleva por título, ¿qué hacer cuando te sobrepasan las situaciones? Yo creo que hay muchas cosas que suceden en nuestra vida, hermanas, que situaciones de diferente índole que nos llegan a sentirnos presionados. Yo no sé cuántas de ustedes han escuchado esta frase, esta situación me sobrepasa. ¿Cuántas veces la hemos escuchado o lo hemos, a lo mejor no lo hemos escuchado, pero lo hemos nosotros sentido, pensado, ¿verdad? De que estamos viviendo algún problema, alguna situación y decimos, me sobrepasa. Y es que una situación que sobrepasa es algo que me supera a mí humanamente, me supera, me aventaja, traspasa mis límites, ¿verdad? Y yo no sé cuántas de las que nos están escuchando, hermanas, varones también, en algún momento de tu vida has vivido alguna situación así. ¿Cuántas
de las que están ahorita escuchando esta palabra, yo no sé si tú has vivido o has pasado algo de esta manera que dices, esto me sobrepasa humanamente hablando. Yo creo que todos y todas hemos pasado, ¿verdad? No somos la única persona que ha vivido esto. Yo creo que muchos y muchas estamos pasando estas situaciones. A lo mejor ahorita es el caso tuyo, que hay situaciones que estás viviendo, que estás enfrentando, que te sobrepasan, que dices, no sé qué hacer, no encuentro salida. Pero estas situaciones que te rebasan, que te sobrepasan, que no encontramos salida, pues vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios, porque hay personas que cuando están pasando por estos momentos, por estas situaciones de presión, por pozos de desesperación, como lo dice el salmista, hacen de todo. Hay mujeres que hacen de todo, prueban de todo, hasta con la que lee las cartas, hasta con el hechicero, hasta de todo prueban. Y lo que hacen es hundirse más en el dolor, en la desesperación, en la frustración y se llega, fíjense en este punto, y se llega a tomar decisiones equivocadas que después decimos, si me hubiera esperado, si no me hubiera desesperado ante esta situación, él hubiera, ¿verdad? ¿Por qué? Porque llegamos a tomar decisiones equivocadas, hermanas. Y hay dos pasajes en la escritura, en la palabra de Dios, que estos personajes de la Biblia, de la palabra de Dios, siervos de Dios, pasaron momentos como usted y como yo, situaciones que los sobrepasaron, que estaban humanamente, no había salida. Y Dios me ha llevado estos días a meditar en estos dos pasajes de la escritura y quiero compartírselos y que pueda ser de bendición y ayudarle en estos momentos que vivimos a veces de situaciones que nos sobrepasan. Y el primer pasaje, que yo creo que, como les digo en la congregación, un pasaje muy conocido, ahí en segundo libro de Reyes, capítulo 4. Vamos a ver este pasaje, Segunda de Reyes, capítulo 4. Si usted tiene ahí su Biblia, ábrala ahí en el Antiguo Testamento, en el segundo libro de Reyes, capítulo 4, y le voy a dar lectura a este pasaje hasta el versículo 7. Y cuando lo vaya leyendo, usted se va a dar cuenta que es una historia que nos han compartido mucho, pero que hoy Dios quiere recordarnos a través de esta palabra qué hacer en eso, cuando llegan esos momentos que nos sobrepasan, que nos superan, ¿verdad? Que nos aventajan humanamente. Dice esta escritura, dice, una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo, tu siervo, mi marido, ha muerto. Y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echan todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas, y ella echaba el aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas. Y él dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Sí o no, es una historia que, sobre todo las mujeres, muy conocida por todas las damas de la congregación y personas que a lo mejor nos escuchan ahorita. Esta mujer, la mujer viuda, hermanos, no me diga que no estaba enfrentando una situación que la sobrepasaba humanamente hablando.
Era una situación que la superaba. ¿Por qué? Veamos dos cosas que estaba pasando sobre todo esta mujer. La primera, miremos la situación de ella. La primera situación era que estaba enfrentando la pérdida. Y no era cualquier pérdida, hermanos, ¿verdad? Hay mujeres que a veces perdemos unos aretes y ya el mundo se nos acaba, o no encontramos unos zapatos y ya sentimos que ya la vida no es igual. Pero hay situaciones de verdad de bastante dolor y pérdida, que era lo que estaba pasando aquí la mujer viuda. La pérdida de su marido. Había muerto, dice la escritura, que su esposo de esta mujer había muerto, hermanas. Y sabemos que una pérdida, ¿verdad? Siempre produce dolor. ¿Por qué? Porque nos priva de eso que teníamos. Y esta mujer había contado con un hombre de Dios. No era un esposo que la maltrataba, que la golpeaba, que sufría con él. No, porque dice la palabra de Dios que esta mujer, ella misma lo describe y dice, tú sabes que tu siervo era un varón temeroso de Jehová. Era un hombre de Dios, era un hombre que temía a Dios. Imagínese cómo se podía sentir esta mujer de haber perdido a ese hombre, a ese varón de Dios que fue su esposo. Era algo muy triste, era bastante delicada la situación que estaba viviendo esta mujer, hermanos, porque la pérdida de un esposo, yo digo que ha de ser muy triste, muy difícil sobrellevar la situación. Ahora, esta mujer, por lo que nos enseña la escritura, lo que nos deja ver la palabra, tenía hijos. Entonces, por lo menos vivieron varios años juntos, a lo mejor décadas, ¿verdad? Pero sí pasaron muchas experiencias juntos, vivieron detalles, cosas maravillosas, otras tristes, pero pasaron experiencias en su matrimonio que ahora ella probablemente estaba extrañando, pero sobre todo el perder a su esposo, a su cónyuge. Yo sé que habrá mujeres de las que nos escuchan o que van a escuchar este mensaje que han tenido la pérdida de su esposo. A lo mejor ha fallecido en algún accidente, por enfermedad, por lo que sea. Y yo sé que pueden entender lo que esta mujer estaba viviendo. Una situación, no me diga que no era una situación que no la sobrepasaba. Así hay situaciones, hermanos, que nos provocan dolor fuerte, ¿verdad? En nuestras emociones, en nuestra alma, porque estamos perdiendo algo que amamos. Y era lo que estaba pasando esta mujer, esta viuda, ¿verdad? Estaba enfrentando la pérdida de este varón de Dios, de este hombre de Dios en su vida. Y yo sé que muchas mujeres se pueden identificar con ella. Habrá mujeres que a lo mejor no han perdido al esposo, ¿verdad? Por muerte, pero a lo mejor se han divorciado y están enfrentando un divorcio y es también muy delicado y muy fuerte estas experiencias, ¿verdad? Algunas a lo mejor no lo han perdido físicamente, pero al sentir la lejanía, ¿verdad? Del esposo, se derrumba el mundo de las mujeres, ¿verdad? De que están enfrentando este tipo de situaciones en los cuales están sufriendo la lejanía de esa persona que ustedes aman con todo su corazón. Entonces, esas experiencias que se pasan son experiencias que sobrepasan lo que uno es como mujer, como hombre, ¿verdad? Y yo no sé cuántas mujeres están enfrentando la pérdida, como les digo, puede ser de un esposo, puede ser de un hijo, puede ser de un padre, de una madre, de alguien que ustedes amaban o tenían muy cercano y no a lo mejor por muerte, pero la lejanía de alguien, ¿verdad? Les produce y sienten que no van a poder salir adelante. Pero sigamos viendo la historia de esta mujer. Esta mujer, como les digo, enfrentó la pérdida de su esposo, fue algo muy difícil para ella, pero no solamente era esa situación, hermanas. Había otra situación más que estaba enfrentando esta mujer y era
el sentirse endeudada. Era la segunda cosa que quiero que veamos, cómo ella tenía deudas financieras que la sobrepasaban. Humanamente no tenía ella con qué pagar su deuda. Dice ahí la escritura, por eso ella fue al liceo, dice, y ha venido el acreedor. Esa persona, ¿verdad?, que ella le debía, había ido ya a buscarla para que le pagara. Un acreedor es el que te exige que pagues, ¿verdad? Porque te has comprometido a pagar esa deuda. Y esta mujer estaba endeudada financieramente, ¿verdad? No solamente estaba pasando por una pérdida humana, la de su esposo, sino que también estaba pasando por una pérdida financiera, una crisis financiera. Ahora, la escritura no nos dice por qué estaba pasando esta crisis financiera, o sea, por qué llegó a endeudarse esta mujer. No sabemos si porque el esposo, por la enfermedad que tuvo, si su esposo se enfermó y tuvieron que pedir prestado para solventar los gastos de la enfermedad, porque cuando hay una enfermedad, se complica financieramente. No sabemos si fue poco a poquito, ¿verdad? Que fueron ahí necesitando. La Biblia no nos lo dice por qué, pero sí nos enseña que llegó a un punto donde la situación financiera la sobrepasó a esta mujer. Esa crisis la llevó a que el acreedor, la persona que le debía, fuera a buscarla. Entonces, era bastante precaria la situación, bastante difícil lo que esta mujer estaba enfrentando, hermanas. Eh, a tal grado que el acreedor, la persona a la que ella le debía, en aquel tiempo se usaba que si no podías pagar la deuda, si no se podía liquidar, pagar lo que habían pedido prestado, esa persona podía tomar a sus hijos, aunque fuera temporalmente, pero pagar con trabajo esa deuda y llevárselos como esclavos. Iban a estar con él hasta que pagaran la deuda o que se llegara el año donde eran libres los esclavos, ¿verdad? Nos enseña la palabra de Dios. Eso nos enseña la palabra. Entonces, imagínense la situación de esta mujer. No solamente pierde a su esposo, se le muere su esposo, sino que también queda con una deuda, una crisis financiera en la que ella no podía liquidar esa deuda. Y son situaciones que sobrepasan a cualquier, hermanos, a cualquier persona. Y dice la escritura que el acreedor iba a ir a tomar a sus dos hijos, no solamente uno, a sus dos hijos para poder liquidar la deuda. Así que imagínense la presión, la desesperación que podía estar viviendo esta mujer, porque no solamente iba a enfrentar la pérdida de su esposo, sino que también estaba a punto de perder a sus dos hijos. No sabemos cuánto tiempo, cuántos años, pero iba a sufrir la pérdida de sus hijos porque no podía con esta situación económica. ¿Cuántos de los que nos escuchan están enfrentando situaciones de esta manera o de otra clase, de otra índole, ¿verdad? Puede ser con los hijos, puede ser otra clase de situaciones personales que estás enfrentando en las cuales dices, no puedo más, no sé qué hacer. Y esta mujer estaba enfrentando esos momentos terribles de pérdida, situaciones que la estaban sobrepasando, desesperantes, hermanos. Y hay muchos que cuando pasan por estas situaciones se desesperan, se quejan, ¿verdad? Y comienzan a tomar decisiones incorrectas, caen en la desesperanza y en lugar de acercarse más a Dios, se alejan de Dios, ¿verdad? Porque he escuchado gente que también dice, es que entre más me acerco a Dios, más problemas vienen, más situaciones, pero no te alejes de Dios, no es la salida, ¿verdad? No es la forma. Entonces vemos con este ejemplo de esta mujer que son situaciones que la estaban sobrepasando, llevándola a un límite donde ella no podía humanamente hacer algo. Yo no sé cuántas de las que me están escuchando ahorita están en un límite donde cualquier cosita, ¿verdad? Te hace explotar, te hace llorar, te hace
tomar decisiones incorrectas, pero la palabra de Dios nos enseña qué tenemos que hacer, que son cosas muy simples y sencillas, pero que es difícil hacerlas. Se pueden decir muy sencillo, pero que implican trabajo y es lo que a veces no queremos, ¿verdad? Como hombres o mujeres. Vamos a ver qué hizo esta mujer ante esta situación que la estaba sobrepasando. Mire, déjale digo que en el Antiguo Testamento el rey era el que gobernaba la nación. El rey David, el rey Saúl, todos los reyes que conocemos, ¿verdad? Tuvieron a su cargo el gobierno, el cuidado de una nación. Pero el sacerdote era el que representaba al pueblo ante Dios, el sacerdote en el Antiguo Testamento. Pero el profeta era el que representaba a Dios entre el pueblo, era la voz de Dios para el hombre. Entonces, ¿por qué le digo esto? Porque mire lo que hizo esta mujer en esos momentos desesperantes, en esos momentos que la sobrepasaban esas situaciones. Mire lo que hizo ella ahí en el versículo 1, que ya lo hemos leído. Pero fíjese, dice, una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo. Y esta palabra, clamó a Eliseo. Recuerde lo que le comenté ahorita, Eliseo representaba a Dios entre el pueblo de Israel. El profeta representaba o hablaba lo que Dios quería al pueblo. Entonces, esta mujer fue y buscó ayuda, no en otra mujer, no en una persona que solamente la apapachara y la hiciera sentirse bien, la hiciera verse como una víctima de todo. No, ella fue y buscó y clamó por ayuda a Eliseo, el profeta de Dios, la voz de Dios para ella. Y ella clamó por ayuda, por dirección, ¿verdad? ¿Qué hacer en esta situación? Ella fue y expresó su situación al siervo de Dios, a Eliseo, que representaba la voz de Dios. Ahora en nuestro tiempo, hermanas y hermanos, nosotros tenemos que clamar a Dios por su ayuda. Tenemos que clamar a Dios por su dirección, porque en estas situaciones que nos sobrepasan precisamente porque no sabemos qué hacer. No sabemos ni encontramos una salida, no encontramos una respuesta, pero déjeme decirle que nosotros podemos ahorita clamar a Dios. Nosotros tenemos ahorita ese libre acceso ante nuestro Padre, ante nuestro Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es algo precioso que nos enseña la palabra de Dios, que ahora nosotros, dice la Escritura, acerquémonos confiadamente hasta el trono de la gracia para encontrar socorro, el oportuno socorro que tú y yo necesitamos, hermanas, en esas situaciones que estamos enfrentando, que a lo mejor no las has compartido con nadie más, y que ahorita tú sabes que Dios está hablando porque estás enfrentando situaciones que no puedes con ellas humanamente hablando. Y lo primero que nos enseña la Escritura es que tenemos que clamar a Dios. Tenemos que buscar a Dios, hermanos, como esta mujer. Esta mujer no la vemos pidiendo prestado por todos lados, no la vemos buscando a la amiga. No, ella corrió al que tenía la palabra de Dios, hermanos. Y esto nos enseña a nosotros que tenemos que ir ahora en nuestros días, es decir, tenemos libre acceso hasta nuestro Padre. Nosotros tenemos que clamar a Dios, que es el que nos puede ayudar, que es el que nos puede socorrer en estas situaciones. Y tengamos mucho cuidado con algo. Cuidado con esto. ¿A quién le pides consejo? No le pidamos consejo, ¿verdad?, a alguien que no conoce la palabra, que no es cristiano, hermanos, porque ¿qué te va a decir? ¿Qué te va a recomendar? ¿Qué te va a aconsejar? Hay voces que te van a encauzar a lo de Dios, a buscar a Dios, qué dice la Escritura en estas situaciones, pero hay otras voces incorrectas que si tú las buscas,
te van a desviar del plan de Dios, del propósito de Dios, porque en estas situaciones que nos sobrepasan, casi siempre corremos a personas equivocadas. La principal cosa que yo quiero hacerte notar es que tenemos que clamar a Dios por su ayuda. Esta mujer buscó ayuda y la buscó en Dios. Nosotros tenemos que buscar la ayuda en nuestro Padre eterno. Tenemos Padre en el cielo que nos escucha y que está presto su oído. Dice la Escritura que su oído está atento a la oración de su pueblo, al clamor de su pueblo. Y no solamente te escucha, Él recibe tu oración. Él te responde a esa oración, hermanas, hermanos, a ese clamor que tú hagas delante de Dios. Pero tengamos cuidado también a quién le pedimos consejo en esos momentos de situaciones complicadas. Pide consejo a un siervo de Dios, que sabes tú que conoce la palabra de Dios, que sabes tú que no te va a dar por tu lado, sino que te va a decir lo que necesitas hacer, lo que Dios te está mandando a través de su palabra, hacerlo. Así que es muy importante esto, hermanos, buscar a Dios, buscar su ayuda en estos momentos. No busques la ayuda en nadie más antes que clamar a Dios, antes que buscar su dirección. Ya buscándolo a Él, buscando su dirección, Él te va a decir, puedes pedir consejo, puedes hacer esto, puedes hacer lo otro, y vamos y hacemos lo que Él nos está dando en dirección a esa situación que estamos viviendo. Pero lo primero es buscar la ayuda en nuestro Dios. Fíjese lo que dice el Salmo 50:15, se los voy a leer con respecto a esto del clamar a Dios. Dice Salmo 50:15, e invócame en el día de la angustia. Está hablando Dios. Te libraré y tú me honrarás. Invócame en el día de la angustia, invócame en esos momentos que te sobrepasan. Sabemos que debemos de buscar a Dios en cualquier momento, pero ahorita nuestro tema es cuando estamos pasando por situaciones que nos sobrepasan. Busca a Dios, clama a Dios, clama al Señor y vamos a ver la obra de Dios, la dirección de Dios, su ayuda, cómo Él nos ayuda, hermanas, hermanos, no pierdas la fe. Lo segundo que vemos que hizo esta mujer cuando estaba en estas situaciones que la sobrepasaron, la pérdida de su esposo, las situaciones financieras, económicas. La segunda cosa que veo yo que hizo esta mujer es que va con Eliseo buscando la ayuda, la dirección de Dios. Y Eliseo le dice, ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella al principio dice, tu sierva ninguna cosa tiene. Imagínese la situación financiera que estaba pasando. Que ella al momento piensa y dice, no tengo nada en mi casa. ¿Qué puedo ofrecer? ¿Qué puedo decir que tengo? Y luego como que recuerda y dice, sino una vasija tengo una vasija de aceite, dice ella, ¿verdad? Esta mujer viuda, tengo una vasija de aceite. A lo mejor para ella parecía muy poco, y tal vez sí lo era, porque hay muchos comentaristas que dicen que esta vasija de aceite no era una gran vasija de cocina, de suministro grande, se cree que era algo pequeño, la vasija con la que contaba esta mujer, y tal vez a su vista pareciera algo muy pequeño, algo insignificante que tenía esta mujer en sus manos, porque la situación que la había sobrepasado la había dejado sin nada en sus manos. Pero este varón de Dios le dice, ¿qué tienes en tu casa? Y Dios hoy nos pregunta, ¿qué tienes en tu vida que me quieras entregar hoy? ¿Qué tienes para ofrecerme hoy? Dios le agrada tomar lo que tenemos, aunque sea muy pequeño y aún para nuestra vista, y probablemente sí lo sea, para hacer maravillas, porque el grande y el poderoso es Él. A Dios le gusta tomar esas cosas insignificantes y pequeñas y obrar maravillas, milagros, hermanas. Y vemos muchos ejemplos en la Escritura, ¿verdad? Que Dios
tomó algo pequeño. Dios le dijo a Moisés ante una situación también desafiante y le dijo, Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Y dijo Moisés, pues una vara. ¿Qué puedo hacer con una vara? Pero Dios hizo milagros y maravillas con eso que Él le entregó. Entonces Dios nos habla hoy de entregar nuestra vida principalmente a Dios para Él obrar maravillas en la situación. Entrégale esa situación que estás enfrentando, entrégale tu vida, entrégale, a lo mejor tú dices, ¿qué le puedo entregar a Dios si ya ni fuerzas tengo? Ya parece que no tengo nada, no tengo ni fuerzas, muy apenas el aliento de mi vida, ¿verdad? Porque hay situaciones que se viven en las cuales sientes que no tienes nada que ofrecer, pero eso que tienes, eso que te queda, dile Dios, aquí está, te lo presento. Esta situación me ha dejado vacía, pero aquí está. Entrégale a Dios eso que tienes, hermana. Sea tiempo, sean fuerzas, lo que tengas en tus manos, dile Dios, aquí está. Aquí está esta vasija de aceite, aquí está mi vida. Te necesita en esta situación que estás enfrentando, que estás viviendo. Dile, Señor, te lo entrego, te lo pongo en tus manos. Y esta mujer, aunque le parecía muy poco lo que ella podía tener, pero con eso Dios hizo maravillas y lo vamos a ver más adelante. Dice la palabra, vamos a ver qué consejos le da Eliseo. Vamos a la tercera cosa que hizo esta mujer. Fíjese, primero pidió ayuda, buscó ayuda y la buscó en Dios. La segunda es que entregó lo que ella tenía. Y la tercera dice que el punto que obedeció el consejo de Dios. Cuán importante es obedecer el consejo de Dios en estas situaciones. Cuán importante es que tú y yo obedezcamos a Dios en medio de la situación que estés viviendo, que estés enfrentando. Fíjate qué consejo le da Eliseo a esta mujer. Ahí en el versículo 3 y 4, él le dice, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas. Y cuando una esté llena, ponla aparte. ¿Qué consejo le da Eliseo a esta mujer, hermano? Admiro a esta mujer porque en medio de su situación, ella fue obediente al consejo de Dios, un consejo que a lo mejor yo no lo hubiera hecho, ¿verdad? Porque, ¿cómo que voy a ir a pedir prestado más vasijas? Voy y pido prestado vasijas y ¿cómo voy a llenarlas si era una vasijita y cómo no tenía lógica el consejo que le estaba dando el hombre de Dios a esta mujer? Pero vemos, tremenda mujer, mujer de fe, que vemos a esta mujer viuda, hermano. Y es una exhortación para nosotros como mujeres, como hombres de Dios, a obedecer el consejo de Dios. Lo que Dios te indique hacer en esas situaciones, hermanas, hazlo. Pero siempre va a ser principios bíblicos, ¿verdad? No nos va a decir Dios algo que va en contra de lo que está escrito en su palabra, ¿verdad? No, cuando estemos pasando una situación y no, pues es que Dios me está diciendo que vaya y robe, ¿verdad? O que saque esto o haga lo otro. Cosas que están en contra de lo que dice la palabra de Dios, pues Dios no nos va a dar esos consejos, ¿verdad? Los consejos de Dios siempre son en base a principios bíblicos, cosas que la palabra de Dios aprueba. Pero en estos momentos de situaciones que nos sobrepasan, tenemos que seguir y obedecer el consejo de Dios. Y es difícil, ¿por qué? Porque en estas situaciones siempre queremos rápido las cosas. Cuando las cosas las situaciones nos sobrepasan,
como estamos a nuestro límite, queremos que las cosas se resuelvan rapidito, rápido, sin mucho esfuerzo, sin negarme a mí mismo, quiero la respuesta, la solución rápido. Y a veces la obediencia y lo que Dios nos aconseja no es así. Imagínese esta mujer, la situación que era premiante y Eliseo le dice, ve y busca vasijas, ¿verdad? Y luego ve llenándolas. ¿Por qué no mejor el milagro, Eliseo, de que llena las vasijas, ¿verdad? Un milagro de Dios y que ya estén todas las vasijas llenas. Fíjese bien, hermano, que nos enseña la palabra de Dios. Está nuestra parte también que tenemos que hacer y seguir el consejo de Dios. Entonces, esta mujer siguió el consejo, lo siguió porque dice el versículo 5, dice, y se fue la mujer y cerró la puerta y encerrándose ella y sus hijos y ellos le traían las vasijas y ella echaba el aceite. Fíjese, esta mujer fue obediente, siguió el consejo que le estaba dando Dios, pero actuó en base a eso, tuvo fe, fe de lo que le había dicho Dios iba a suceder. Al estar llenando esas vasijas de la nada, Dios hizo un milagro. Pero hubo una mujer que obedeció a Dios, que creyó el consejo de Dios en medio de su situación que le estaba sobrepasando, hermanas. Esa situación la sobrepasaba, pero ella buscó a Dios, siguió su consejo, obedeció, le creyó y trabajó en base a lo que Dios le estaba hablando. No se dejó guiar por sus emociones, que a veces las emociones, ¿verdad? No son buenas consejeras cuando estamos pasando estos momentos tan complicados y difíciles. Esta mujer actuó, hermanos, y vemos los resultados de su fe. Vemos los resultados de haber buscado a Dios, vemos el resultado de haberle entregado lo que ella tenía, vemos el resultado de haber obedecido a Dios, de haberle creído en fe y seguir el consejo, aun cuando implicara tiempo y esfuerzo, que es lo que a veces no queremos cuando estamos en estas situaciones. Pues lo que menos queremos es que se tarde más, ¿verdad? Pero vemos aquí el resultado en el versículo 6 y 7, dice, cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas. Y él dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo, ve y vende el aceite y paga, fíjese bien aquí otra situación, a tus acreedores, no era un solo, a tus acreedores, y tú y tus hijos viví de lo que quede. Qué tremendo milagro de Dios, hermanos, cuando hay una mujer que le obedece, que lo busca a él, que lo obedece y que sigue los principios bíblicos, vemos que esa vasija fue suficiente para llenar más y más y más y más, de tal manera que ella pudo pagar su deuda, que ella pudo pagar a sus acreedores y que pudo y tuvo suficiente para vivir el resto de su vida. Tú y yo tenemos lo suficiente para vivir una vida, hermanas, plena en Dios. Lo tenemos a Él. A lo mejor tú puedes decir, hermana, pero es que usted no vive mi situación, pero es que usted no tiene las necesidades económicas que yo tengo, pero es que usted sí tiene a su esposo, pero es que usted sí tiene hijos. Dios es suficiente para ti, para mí, en la situación que estemos pasando, viviendo. Dios es más que suficiente y nos va a sacar adelante hasta la otra orilla, ¿verdad? Como expresamos, nos va a llevar hasta la otra orilla si confiamos, si lo buscamos a Él. Amén. El segundo pasaje que quiero comentarles es en Segundo de Reyes, capítulo 6. Ahí mismo en Segundo de Reyes. Espero que no se me duerma, no se me desespere. La palabra de Dios es preciosa y Dios me habló estos dos pasajes, entonces quiero compartirse, no me quiero quedar con ellos. Segundo del libro de Reyes, capítulo 6, versículo 13, de ahí vamos a comenzar a leer, pero déjenme le relato lo que estaba pasando. Eliseo, nuevamente el siervo de Dios, Eliseo, y su siervo, que por otros pasajes sabemos que su siervo se llamaba Jesse. Entonces, este siervo de Dios, Eliseo,
vamos a comenzar a leer la escritura y dice que iban a ir a prenderlo. Quería el ejército sirio prenderlo. ¿Por qué? Porque este siervo de Dios, el ejército sirio tenía guerra contra Israel. Y el ejército sirio decía, vamos a atacar a Israel en este lado. Y Dios le revelaba a Eliseo y Eliseo iba y le decía al pueblo de Israel, hagan esto, cuídense en esto, porque los sirios van a ir a atacar por este lado. Y antes que atacara el rey de Siria, los israelitas ya estaban preparados y les ganaban la jugada. Y luego los sirios querían ir por otro lado y hacer otra cosa, pero Dios le hablaba a Eliseo, iba y le decía a Israel, y Israel se preparaba. Entonces llegó un punto en que el rey sirio dijo, pues tiene que haber un intruso en mi ejército. Pero uno de ellos mismos le dice, no, Señor, no hay ningún intruso en tu ejército, sino que Israel, hay un siervo de Dios, hay un profeta, que lo que tú hables en la cámara más secreta, en tu aposento más secreto, Dios se lo revela y él se lo dice a Israel. Entonces dice este rey sirio, dime dónde está ese profeta, dime dónde está este hombre, porque voy a ir a prenderlo para matarlo. Entonces, de ahí comienza esa historia en el versículo 13. Fíjese cómo dice, segundo libro de Reyes, capítulo 6, versículo 13. Dice, y él dijo, id y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo a Eliseo. Y le fue dicho, he aquí que él está en Dotán. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Fíjese cómo esta situación, ¿verdad?, que está viviendo Eliseo y su siervo. Les voy a dar lectura a todos los versículos. Dice, y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. No me diga que esta no es una situación que no sobrepasa humanamente. Eliseo y su siervo Jesse estaban siendo sitiados, dice la escritura. Y cuando nos habla de sitiar, es que el ejército sirio estaba rodeando la ciudad donde se encontraba Eliseo y su siervo. Ahí estaban, dice la escritura, que de noche llegaron este ejército para rodear la ciudad de Dotán, que era donde estaba Eliseo y su siervo. Rodearon la ciudad, la sitiaron, y ahí estaban estos dos hombres de Dios en la ciudad de Dotán. Un sitio es eso, hermanos, cercar a esa persona para que se rinda, para que se dé por vencido. Era lo que hacían al sitiar una ciudad, para que se rindieran y se dieran por vencidos. Yo sé que hay muchas mujeres que las situaciones que están viviendo las han sobrepasado de tal manera que están a punto de rendirse, de decir, no puedo más con esto, ya hasta aquí llegué, ya no puedo, ya no voy a servir, ya no voy a hacer lo que estés haciendo. ¿Por qué? Porque te estás dando por vencido, te estás rindiendo ante las situaciones. Y el cristiano, el creyente, se debe de rendir ante Dios, no ante las situaciones, ¿verdad? No darnos por vencidos, porque tenemos un Dios que es todopoderoso. Y Eliseo y su siervo estaban en esta ciudad de Dotán, sitiados. Y dice que se levanta, se despierta el siervo de Eliseo, se despierta y lo primero que ve es que estaban rodeados por un ejército, no cualquier ejército, era un ejército poderoso, bien numeroso, que fue a aprender a estos siervos de Dios, a Eliseo principalmente. Entonces era un ejército poderoso que iba a rodear y sitió esta ciudad para que nadie entrara ni saliera. Y lo primero que ve al despertarse Jesse, el siervo de Eliseo, ve la ciudad sitiada. Qué fuertes situaciones, porque yo sé que tú has vivido, hermano, hermana, situaciones en las que te dormiste y al despertar nunca pensaste que al despertar ibas a vivir esa situación que hoy estás pasando o que pasaste. Muchas mujeres u hombres se despertaron con una situación, un mundo encima,
que no pensaron que iba a suceder en sus vidas, pero que está pasando ahorita con usted o conmigo. Entonces, estos hombres estaban en esta ciudad de Dotán, una ciudad cananea, y su nombre significa dos pozos. Y me llama la atención mucho este lugar porque ahí también fue atrapado otro siervo de Dios, José, ahí en Génesis 37, 17. Ahí también fue atrapado otro siervo de Dios que querían también darle muerte, pero que Dios no lo permitió y lo vendieron sus hermanos a José. Y aquí en nuestra historia quieren prender a este siervo de Dios y causan ese sitio. Yo no sé si tú estás, la situación que estás viviendo, te sientes de esa manera, como cercado, sin salida de la situación que estás pasando, como lo estaba viviendo Eliseo y su siervo. Pero fíjense las dos maneras cómo actuaron. Eliseo tranquilo, confiado en Dios, pero su siervo, por lo que nos dice la escritura, dice que vio los carros, los caballos, ¿verdad? De guerra. Y él dice entonces su criado fue y le dijo a Eliseo, Señor mío, con signo de exclamación viene la escritura y dice, ¿qué haremos? ¿Qué haremos ante esta situación? Y yo sé que muchos se están preguntando ahorita, ¿qué vamos a hacer, verdad? Ante esta situación que estamos enfrentando, viviendo, ¿qué hacemos? Y te sientes sin salida, ¿verdad? Y a veces viene la primera reacción que viene cuando estamos sitiados por una situación que nos sobrepasa. La primera emoción es el miedo a qué hacer, cómo enfrentarlo. Y fue lo que vivió este siervo de Eliseo. ¿Y por qué digo que tuvo que haber ido a decírselo asustado? Yo creo que venía asustado, temblando, porque no era cualquier cosa la que estaban enfrentando. Y Jesse viene con Eliseo y le dice, ¿qué vamos a hacer, Señor? ¿Qué vamos a hacer? Esta situación, estamos sitiados, rodeados, no hay salida. ¿Qué haremos? Yo creo que venía temblando, temeroso, porque fíjese lo que le dice Eliseo. Por eso le digo que ha de haber venido con mucho miedo y temor, porque en el versículo 16 le dice Eliseo, él le dijo, no tengas miedo, no tengas miedo. Y es lo mismo que Dios nos dice hoy en este día, no tengas miedo, no tengas temor. La palabra hebrea ahí también significa temor, significa que viene algo para asustarte, para amedrentarte, para atemorizarte y para espantarte. Situaciones que vienen y que te entra el miedo, el atemorizar, el paralizarte para que no avances, para que no sigas buscando a Dios, para que no sigas cumpliendo los propósitos de Dios. Y Eliseo le dice, no tengas miedo, Jessy, no tengas miedo, porque lo vio como venía asustado por la situación. ¿Cuántos ahorita están asustados por lo que están viviendo o pasando? ¿Cuántos están atemorizados del futuro? ¿Qué voy a hacer? Si tengo esta pérdida, ¿verdad? Como la mujer viuda que vimos ahorita, si enfrento estas pérdidas, ¿verdad? Personales, económicas, tengo miedo, estoy atemorizado, pero fíjate la razón que le da Eliseo a su siervo para no tener miedo. Le dice, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos, Jessy. Más ejército está con nosotros que el que está rodeándonos. Y es lo mismo que la escritura dice en Romanos 8:31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros? Si Dios está contigo, hermano, hermana, ¿quién contra nosotros? Por difícil que sea la situación que te esté sobrepasando humanamente, por triste que sea, lo difícil que sea lo que estés pasando o viviendo, recuerda que más son los que están contigo que los que están con ellos. Que más grande y más poderoso es nuestro Dios que la situación que estás enfrentando, que más grande y poderoso es nuestro Dios que el mismo Satanás, porque él mismo fue creado por Dios y no hace nada sin que Dios no se lo autorice. Así que
tenemos y estamos del lado del ganador, del vencedor, pero estas situaciones llegan a nuestras vidas, nos sorprenden y nos atemorizamos. Pero así como Eliseo le dijo a su siervo, hoy yo te digo a través de la palabra, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Amén. No sé cuántos puedan decir amén, pero el cristiano tenemos que erradicar el temor de nosotros, quitar ese miedo y vivir una vida plena en nuestro Dios, porque Él está con nosotros y tenemos que vivirlo, hermanos. Y en estos días de miedo, de temor que estés enfrentando por esas situaciones, fíjate lo que dice el Salmo 56:3 con respecto a esto. Dice el Salmo 56:3, en el día que temo, yo en ti confío. Va a haber días que vamos a tener temor, situaciones que nos van a asustar, amedrentar, pero recordar que en el día que yo temo, Señor, yo en ti voy a confiar, como dice el salmista. En esos días, Señor, yo voy a confiar, agarrarme y buscar la ayuda en ti, como lo hizo esta mujer también que acabamos de ver ahorita. Eliseo estaba tranquilo, pero el siervo estaba asustado y le dice, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y este siervo no podía ver con sus ojos cuántos estaban con ellos, que todo un ejército de Dios estaba ahí con ellos, no lo podía ver, pero no porque no lo viera este siervo, no era una realidad, hermano, hermana. Por eso Eliseo le dice y ora a Dios y le dice, Dios, abre sus ojos de mi siervo para que vea cuántos están con nosotros. Y Dios le abre los ojos a este siervo y le permite ver en el monte los caballos, los carros de fuego que estaban con ellos, todo un ejército de Dios poderoso para entrar en ayuda y cuidado de sus siervos, hermano, hermana. Este siervo Jesse no podía verlo, pero no porque no lo vea, no era una realidad. Y así estamos tú y yo, no porque no veamos con estos ojos humanos, pero sabemos por fe que nuestro Dios está con nosotros, que Él está obrando, que Él está interviniendo en nuestra situación. Y algo que Dios me hablaba de este pasaje es que no pierdas de vista a Dios. Este siervo perdió de vista a Dios por enfocarse en el sitio, en la situación, en el problema. Pero cuando dejó de enfocarse en eso y Dios le abrió sus ojos y vio hacia la montaña, vio todo el ejército que estaba con ellos. Nosotros no perdamos de vista a nuestro Dios, y no porque Dios se nos pierda. Nosotros nos perdemos por las situaciones que nos sobrepasan, hermanas, hermanos. Nosotros nos perdemos y dejamos de ver a nuestro Dios en medio de esas situaciones complicadas que te sobrepasan. Pero nosotros, como dice la escritura en 2 Corintios 5:7, que dice que por fe andamos y no por vista. Por fe, creyéndole a Dios andamos. Entonces, no pierdas de vista el monte de Dios, no pierdas de vista, el monte siempre representa la presencia de Dios. No pierdas de vista a Dios en medio de tu situación que estás pasando, que estás viviendo. No pierdas de vista lo espiritual, porque Dios ahí está contigo, porque un ejército de Dios está alrededor nuestro, listo para cuidarnos, para guardarnos, hermanos. Ahí, en esa situación que estés enfrentando, no dejes de levantar tu mirada en fe a Dios que está contigo. No lo perdamos de vista por estar mirando más el cerco, la situación, el problema que lo vemos sin salida. Levanta tu mirada al monte, levanta tu mirada a Dios y ve cuántos son los que están contigo. Yo en este día te digo, hermana, hermano, más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Mayor, dice la escritura, es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Entonces, tenemos preciosa la palabra de Dios, así que
¿Cuántas de ustedes, hermanos o hermanas, están enfrentando situaciones que los sobrepasan humanamente, que los están llevando al límite, ¿verdad? En emociones, hasta de miedo, de temor por la situación que estás pasando. Aprendamos lo que nos enseñó la Escritura, busca ayuda y la ayuda viene solamente de Dios. Busca ayuda en Dios, clama a Él, búscalo a Él en esa situación, entrégale lo que tienes, tu vida, tus fuerzas, tu tiempo y obedece el consejo que Dios te da, obedécelo, sigue al pie de la letra y vas a ver las maravillas, los milagros de Dios, pero lo que aprendimos en esta última parte, no pierdas de vista lo espiritual, no pierdas de vista a Dios, su plan, su propósito para tu vida. No te enfoques en la situación, en el problema, en el sitio. Enfócate tu mirada en Dios. Así como lo hizo este siervo, ¿verdad? Cuando fueron abiertos sus ojos en los montes, dice que vio los carros de fuego, los caballos que estaban con ellos, todo un ejército acampando alrededor de ellos y listos para librarlos. Y Dios los libró y Dios les dio vida a Eliseo y a su siervo porque él estaba con ellos. Y Dios nos va a dar vida a ti y a mí, nos va a sacar adelante de esas situaciones que estés pasando, que estés viviendo, si hacemos esto que hoy hemos aprendido en la palabra de Dios. Así que yo te invito, hermano, hermana, tú que me estás escuchando, algunas a lo mejor han llorado por la situación que estás viviendo, algunas será de pérdida, como esta viuda que perdió a su esposo. Tremenda situación que estaba enfrentando esta mujer, la pérdida de un ser amado y alguien tan cercano a ella como era su esposo. Era una situación que la sobrepasaba. Yo no sé cuántas de ustedes están enfrentando una pérdida humana, una pérdida a lo mejor, como lo vimos también, económica, crisis, pero busquemos a Dios. En medio de esas situaciones, no te alejes de Dios. Acércate a Dios con todo tu corazón y dile, clamo a ti, Dios, porque te necesito, porque sé que solo de ti viene la ayuda, viene la respuesta, viene el milagro, la maravilla, como lo hizo con esta mujer y como lo hizo con Eliseo y su siervo. Porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos, porque más son los que están contigo que el que está en el mundo. Entonces, vamos a orar y derrama tu corazón delante de Dios. Ora, llora a Dios, exclámale a Dios, dile, ¿qué haremos, Señor? Como lo dijo este siervo al profeta, ¿qué haré, Dios? ¿Qué haré, Señor? Dime qué hago y lo voy a hacer. Que esa sea nuestra oración hoy este día, Señor, dime qué hago en esta situación. Pero busca a Dios realmente y espera en Él, calladamente tu alma en Dios. Así que pues vamos a orar. Espero que esta palabra sea de bendición para tu vida. Si la necesitas volver a escuchar, escúchala otra vez. Pero es palabra de Dios que Dios puso en mi corazón y me habló para que hoy te la compartiera. Que no todo está perdido porque nuestro Dios no está perdido. Que no nos rindamos porque nuestro Dios no se rinde. Él es nuestro Dios todopoderoso. En Él hay victoria y hay bendición. Amén. Así que vamos a orar. Padre, hoy en esta noche te doy gracias porque me has permitido compartir tu palabra. Gracias porque me has permitido compartirla con mis hermanas y personas que la van a oír después, esta enseñanza, esta palabra. Yo te pido, mi Dios, que tú mires a cada mujer, a cada varón que está escuchando esta enseñanza y que tú estás hablando a sus corazones. Yo sé que hay gente que está pasando y viviendo situaciones que los sobrepasan y que no saben qué hacer, Señor. Porque es la misma situación de los dos pasajes que leímos, situaciones que humanamente los sobrepasaron y se preguntaban, ¿qué hago? Pero tú tuviste una palabra, tú tuviste una indicación de entregar, de buscar, de no dejar de ver lo espiritual, de no dejar de verte a ti, como tú estás con nosotros en medio de la situación que estemos viviendo, Señor. Aun cuando haya una persona que se sienta rodeada, sitiada por la situación, que no encuentra salida,
hoy en este día, mi Dios, sea esta palabra de consuelo, de fortaleza para mis hermanas y hermanos, Señor, que están enfrentando una pérdida humana, que se están enfrentando a un dolor, Señor, de haber perdido a alguien que amaron, de alguna situación financiera o otras crisis que están enfrentando. Yo te suplico, mi Dios, que escuches el clamor del hombre o la mujer que ahorita esté orando y pidiéndote tu ayuda, Dios. Yo sé que tú, mi Dios, miras el corazón necesitado, aquel que está clamando ahorita por tu ayuda, Dios. Te clamamos a ti porque tú eres el único que puede obrar y respondernos de una manera poderosa, como le respondiste a la mujer viuda, como le respondiste a Eliseo y a sus siervos, Señor. Así haz maravillas entre nosotros, Dios. Así obra milagros entre nosotros. Ayúdanos a creerte, a tener fe, a esperar en ti, Señor. Que no nos perdamos en la situación, en el problema, en el sitio, Señor, que se nos ha puesto, sino que miremos, levantemos nuestra mirada a ti, mi Dios, porque tú estás con nosotros y más son los que están con nosotros que los que están, Señor, en el mundo, y te agradecemos tu presencia, agradecemos la obra que tú estás haciendo en cada vida, en cada mujer hoy en este día que está clamando por su ayuda, Dios. Gracias por extender tu mano. Gracias porque tus maravillas, Señor, se manifiestan en los hogares de mis hermanas. Esperamos, Señor, en ti, esperamos el milagro tuyo y que tú nos lleves hasta la otra orilla, Señor, con victoria, con bendición en nuestras vidas, en nuestros hogares. Oro por cada mujer, Señor, cada mujer que ahorita se siente cansada, sin fuerzas para avanzar por la situación que la ha sobrepasado. Te pido que la mires ahorita. Te lo suplico, Padre, mira el corazón de aquella mujer o aquel varón que ya no puede con esa situación. Que te lo entregue a ti, lo que tiene, te lo entregue a ti, Señor. Y que siga tu consejo, que te obedezcamos, que vivamos en fe, creyéndote, mi Dios. Pero mira, Dios, mira, Señor, mira, Dios, cada mujer, cada hombre que hoy te está diciendo, no puedo más. Pero tú, mi Dios, estás extendiendo tu mano para levantar y para sostener a toda mujer y a todo hombre que está clamando ahorita, Señor, por tu ayuda, Dios. Gracias porque tú eres alto y sublime. Tú estás por encima de toda situación. Tú estás por encima de todas las cosas que podamos estar viviendo. Y en ese Dios creemos, en ese Dios confiamos, en un Dios hacedor de maravillas. Gracias por tu palabra. Bendigo cada vida, cada familia, cada hogar en tu nombre, Señor. Y te damos muchas gracias, te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.